Mis estimados hermanos, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes por nombre. Que Dios les bendiga, como siempre, en esta preciosa hora. Mi nombre es Ricardo López, siervo predicador ahí de Misión Cristiana Filadelfia de Boca del Monte. Amén. Ahí utilizando el Facebook de mi hermano José Luis Ruano, vamos a dar inicio y prácticamente es una continuación de lo que es el estudio bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces, con la ayuda de Dios, mis estimados hermanos, vamos a continuar con este viaje. En el nombre de Dios les bendiga. Voy a iniciar con una breve oración para poder, previo a iniciar, más bien dicho, el estudio bíblico en este momento. Amantísimo Rey de Gloria, mi Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias por este tiempo, Padre Santo, que yo sé, bendito Dios, que tú utilizas, Padre Santo, a este siervo para poder llevar tu palabra, para poder predicar, Señor, para poder entender el propósito. Bendito Dios, yo sé que tu palabra es poderosa, tu palabra nos guía a toda verdad, Señor, que este estudio bíblico ha sido de mucha bendición, Señor, para tu servidor y también para mis hermanos que lo han recibido con gozo en sus corazones. Señor, bendice, Padre, a cada uno por nombre. Bendito Dios eterno, prepara mis labios, Señor, y tu palabra, Padre Santo, para poder ser transmitida. Bendito Dios, porque yo sé que tú bendices la vida de cada uno, Señor, por nombre. Gracias te damos, Padre Celestial. Recibe toda honra, toda gloria, todo honor, todo reconocimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, qué gusto volverles a saludar. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Nos ubicamos, mis hermanos, en Hechos 22. Vamos a leer del versículo 1 al 16, pero ahí vamos a ir pausando en algunos momentos, pero aquí con la ayuda de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, vamos a continuar. Amén. Leamos aquí la palabra. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en... Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Amén. Aquí, mis hermanos, la palabra de Dios, ¿cómo nos va hablando? Primero, quiero hacerles una breve descripción de lo que aquí venía sucediendo. El apóstol Pablo había llegado a su tercer viaje misionero y llegó a Jerusalén. Sin embargo, tenía que dar explicaciones ante el pueblo, ante el concilio, y eso representó pues algo no muy aceptado por el pueblo, y tuvo problemas aquí el apóstol, y él mismo les empezó a explicar, esta parte de su vida. Entonces les dice que él había sido nacido en Tarso, de Cilicia. Estamos hablando de cuando él era Saulo de Tarso, él era de la ciudad de ahí de Cilicia, en Asia Menor, una pequeña ciudad, una provincia pequeña, una llanura, si usted quiere verlo. Pues en esa época pertenecía también, y actualmente pues está en Siria, esta región. Entonces aquí dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel había sido el maestro de él, era un maestro de la ley que incluso le ponían mucha atención, era muy respetado delante de los sumos sacerdotes ahí en el Sanedrín, ahí en Jerusalén. Y ellos eran muy celosos de la ley dada a Moisés. O sea, él entendía muy bien la palabra que se le había dado en el Antiguo Testamento a sus antepasados. Entonces aquí ya les empieza
a explicar aquí el apóstol Pablo las razones por las cuales, ya desde el capítulo 1, desde el capítulo 21, si usted lo pudo haber leído, y ahí mis hermanos se encargaron de esa parte. Entonces, les empezaba a explicar esa situación que había ahí. Entonces, aquí ya vamos entrando a lo que es el testimonio que él había recibido de parte de Dios desde el capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece y da un testimonio. Pero leámoslo, mis hermanos, para que quedamos ahí más entendidos. Amén. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo, que se le había aparecido en el cielo, hasta con letras rojas lo tengo aquí yo en mi Biblia, no sé si en la suya también, pero aquí definitivamente era la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos regresar un poco al capítulo 9, si ustedes lo tienen ahí, mis hermanos, veámoslo así rapidito, ahí habla de la conversión. Y si usted lee el versículo 4 del capítulo 9, dice que cayendo a tierra había una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí el apóstol en el concilio aquí en Jerusalén les estaba explicando esa situación, ¿verdad? Porque tal vez muchos lo criticaban de que él no había sido apóstol de Jesucristo, cuando prácticamente Jesús en el Espíritu le hizo ese llamado. Y ya posteriormente pues ya Pablo. Pero eso es producto, mis hermanos, cuando hay una relación directa con el Señor. El Señor, aunque aquí para muchos era absurdo de que él, muchos no creían que él era un apóstol. Sí era un apóstol, porque había escuchado la voz de Cristo, había escuchado la voz del Todopoderoso, porque él perseguía a los cristianos. Recordemos, si regresamos ahí a ver los capítulos del 5, si usted quiere verlo, al capítulo 9, cuando fue su conversión, incluso previo, había estado el apóstol Pablo, que le llamaban Saulo. Él estuvo presente en la muerte de Esteban y prácticamente él dio también autorización para que eso sucediera. Pero vemos aquí el cambio que nuestro Señor Jesucristo, al hacerle el llamado, lo empezó a bendecir y lo empezó a usar para llevar su palabra. Por eso llevó el primer viaje, segundo, tercero, y aquí previo al cuarto viaje misionero, aunque este cuarto viaje se podría decir que ya fue un poco complicado y difícil, porque sufrí mucho las consecuencias de tener que enfrentar enfermedades romanas aquí el apóstol Pablo, y entonces fue muy difícil. Ahí lo vamos a ir viendo, y mis hermanos más adelante van a ir explicando esa parte. Pero aquí lo esencial, mis hermanos, es conocer el entorno o la situación previa al último viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces aquí les empieza a decir a los siervos ahí en Jerusalén. Versículo 8. Yo entonces respondí. Capítulo 22, ¿verdad, mis hermanos? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, dice. Vean cómo era la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y ahí pues usted, si va al capítulo 9, ahí va a ver la conversión del apóstol Pablo, que incluso quedó ciego, y el Señor se le presentó un siervo que se llamaba Ananías, y este siervo se presentó o Pablo tenía que ir más que todo a la presencia de él, y este siervo Ananías le devuelve la vista ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque prácticamente era un propósito de que Dios lo usara a él. Amén. Y Ananías quiere decir Dios de misericordia. Vean cómo Dios
tiene misericordia. Y no solo del apóstol Pablo en ese momento que era perseguidor, había sido perseguidor de la iglesia y ahora siendo siervo de Jesucristo, sufría mucho las consecuencias de seguirle a él, como lo sufrieron los demás apóstoles y siervos que anduvieron aquí con el hermano apóstol Pablo predicando aquí en la iglesia naciente, ¿verdad? Como se le denomina aquí en Hechos de los Apóstoles, porque recordemos que aquí es donde nace verdaderamente la iglesia. Esto lo vuelvo a recalcar, mis hermanos, porque es muy importante entender que aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el inicio, narra el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia apostólica, mis hermanos, que se iba desarrollando poco a poco muchas regiones para que todos llegaran al conocimiento de la palabra de Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Sigamos leyendo, mis hermanos. Dice, versículo 11, ya vimos aquí que los que iban con el apóstol Pablo dice que se espantaron, ¿no? Porque no entendieron la voz. Imagínense Dios hablando en los cielos con tronidos, si usted quiere verlo, ¿va? Como cuando va a llover y ahí el Señor le estaba hablando al apóstol Pablo, pero ese era un lenguaje espiritual que solo él lo entendió porque tocó su corazón. Y así mismo la palabra, mis hermanos, debe de tocar nuestros corazones para nosotros poderle entregar nuestras vidas al Señor y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Yo espero que, así como es mi Salvador, espero que también sea el suyo, mi hermano. Amén. Veamos, sigamos leyendo, hoy sí. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, dice, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Vean qué diferencia hay cuando no conocemos a Dios y cuando conocemos a Dios. Porque Dios ciertamente ahora no se nos presenta, por ejemplo, a Moisés en una zarza, ahí le habló, o en la nube como le habló aquí al siervo Pablo. ¿Cómo se nos presenta Dios ahora? ¿Cómo nos habla Dios ahora? Nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Aquí tenemos el mensaje escrito de lo que Él ya dejó, ya designó a siervos para que ellos escribieran y esta palabra quedara aquí para hablarnos a nosotros. Y antes nosotros estábamos alejados de la voluntad de Dios. Esto ahora, mis hermanos, nos acerca, como aquí acercó al apóstol Pablo, y a pesar de que él sufrió las consecuencias, el oprobio, el menosprecio, estuvo a punto de morir, golpeado, azotado, y de todo lo que le pasaba, no solo a él, sino a los demás apóstoles y siervos que caminaron con él. Era prácticamente, mis hermanos, como que una repetición de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Muchos no creyeron, ¿verdad? Tal vez guiados por los malos sacerdotes que ahí estaban en Jerusalén, lamentablemente, y no entendieron por el Espíritu Santo que Él era el Mesías. Pero nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros reconocemos y debemos reconocer la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para recibir la salvación que Él quiere que nosotros tengamos, la paz en nuestro corazón sin importar las circunstancias. Entonces miren aquí cómo el apóstol Pablo tenía que explicarles a ellos así, paso a paso, de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios le había cambiado. Cuando cada uno llega a conocer la plenitud de Dios, Dios hace cambios en nuestra vida para que ya no seamos lo que antes fuéramos, sino que ahora le sigamos. El apóstol Pablo, antes de convertirse, era un perseguidor de cristianos. Tal vez conocía muchas leyes ahí de leyes romanas, si usted quiere, conocía la ley al pueblo, pero no tenía en su corazón la paz de Dios. Y así mismo, mis hermanos, quería que la palabra de Dios llegara y entendieran estos siervos aquí en Jerusalén
había hecho el llamado, sin importar las circunstancias, a predicar la palabra de Dios. Amén. Yo espero que Dios también haga ese cambio en sus vidas, mis hermanos, como también en la mía. Amén. Mis hermanos, sigamos. Aquí yo quiero leer una cita. Sigamos aquí. Vamos a leer el versículo 14 y de ahí vamos a leer unas citas ahí auxiliares acá. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién le estaba hablando ahí? El siervo Ananías, porque el siervo Ananías no solo Dios le puso en su corazón y le habló para que por medio de esa oración él pudiera recobrar su vista, sino que también le estaba dando palabra de lo que Dios iba a hacer en la vida del apóstol Pablo. Entonces ahí este siervo Ananías le estaba hablando aquí en este testimonio que Pablo está dando en Jerusalén. Les estaba explicando esta parte de lo que Ananías, este siervo Ananías, de buen testimonio. ¿Sí? Vean que Dios no escoge a cualquier siervo, siervo de buen testimonio. Amén. Entonces, si Ananías significa Dios de misericordia, entonces Dios de misericordia viene haciendo para cada uno de nosotros, para los que le hemos recibido. Amén, mis hermanos, porque a pesar de ser como éramos antes, ahora venimos a ser nuevas criaturas. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Amén. Vamos a leer una cita auxiliar ahí en Gálatas 1:15, mis hermanos. Si me pueden acompañar. Amén. Gálatas 1:15. Vamos a leer desde el 11, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, dice el apóstol acá, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Como es la palabra, gloria a Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las traiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Amén. Entonces aquí viene a dar una enseñanza también esta palabra, mis hermanos, que no es por tradición que seguimos al Señor. Porque si Él estaba, dice que en otro tiempo, o por conductas judaicas, como Él lo decía aquí, o ¿cómo les podría decir ahí? O por religiosidad o algo así. Es de corazón de que seguimos al Señor. Le seguimos al Señor porque le amamos, queremos una relación personal con Él. Amén, porque el seguir a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no es una religión, es una relación personal de corazón con Él. ¿Para qué? Para salvación. Amén, Dios les bendiga a cada uno. Amén, por ahí veo conectado a mi hermano Rodrigo, a mi hermano Fausto, a Jeremy, a Yeser, a mi esposa. Amén, amigos, Dios te bendiga. Qué bueno que estés ahí escuchando la palabra. Y por ahí creo que se me escondió alguien que se llamaba Jennifer ahí. Dios les bendiga y a cada uno, por si ya no alcanzo a leer ahí. Mis hermanos que están conectados, que Dios me les bendiga ahí y que puedan sentir el provecho de la palabra. Un momento, ya vamos a terminar. Ténganme un poquito de paciencia. Unos 5 minutos más. Amén. Vamos a ver pues, mis hermanos. Entonces aquí vemos que conocer a Dios no era por religiosidad, sino que era algo personal, porque Él dice que yo no recibí ni aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y muy cierto, como dice aquí la palabra, porque Él desde los cielos Cristo le había hablado. Miren qué bendición. Los que iban ahí, que también asolaban y azotaban a los cristianos que acompañaban a Pablo en ese momento, según el testimonio que él da aquí, dice que ellos no entendieron, pero el apóstol sí. Entonces, ¿qué se oía en el cielo? Tal vez para ellos tronidos, pero para el apóstol Pablo era una voz
audible, una voz que solo él podía escuchar a través del Espíritu y por revelación. Amén. Vamos a ver otra cita en Gálatas, 1 Corintios 11:23. Ahí adelantito de Romanos, mis hermanos. Primero está, vamos con Hechos, de ahí Romanos. 1 Corintios sigue después de Romanos. 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Aquí lo tenemos, dice 1 Corintios. Aquí lo tenemos. Ahí está. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y aquí pues ya es una cita, mis hermanos, que si nos vamos a lo que es la Santa Cena, cuando nosotros recibimos la Cena del Señor, cada mes, si usted lo quiere, aunque no tiene una limitación el poder participar de lo que es del pan, el jugo de uva, que representa, nosotros lo representamos como vino, pero realmente es una enseñanza que se nos fue dejada a los apóstoles, y también aquí el apóstol Pablo no fue la excepción, pero aquí vuelve a recalcar que él recibió del Señor toda la revelación que él le quiso dar. Amén. Vamos a seguir ya para ir concluyendo, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo aquí en 22. Dice 22:15, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a leer otra vez el 14. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veáis lo justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. ¿Qué significa el bautismo para nosotros, mis hermanos? Es un lavamiento, o alguien dice, bueno, acepté al Señor, y ahora pues el hermano hace la invitación para que se puedan bautizar. Se hace la invitación porque se hace como algo simbólico para representar un lavamiento, una purificación que ya cuando aceptamos al Señor ha limpiado nuestro ser interior. Se hace como algo simbólico, pero debiera representar algo, mis hermanos, que nos limpia y que nos hace estar en esa relación que tenemos que tener con el Señor. Amén. Yo no sé si usted aceptaría, por ejemplo, ir a comer a algún restaurante, por muy caro que sea, y antes de servirle le van a poner ahí los platos sucios, los cubiertos sucios, un vaso ya usado. Eso tal vez en representación del pecado, que es lo que hace con el hombre, ensucia nuestras vidas. El pecado ensucia las vidas del ser humano, pero cuando nos presentamos delante de Dios nos tenemos que presentar limpios, porque por ejemplo, el siervo Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Decía: arrepentíos y convertíos, porque se ha acercado el reino de Dios. Y ese reino de Dios en ese momento era nuestro Señor Jesucristo, que había nacido y empezaba su ministerio, y que si nosotros queríamos estar delante de él teníamos que presentarnos limpios. Entonces tenía que ser arrepentimiento, significa un cambio de nuestra mente, un cambio de la forma de pensar, un cambio pleno en nuestra forma de ser, o por así decirlo, una metamorfosis espiritual, ¿ya? Porque una metamorfosis nos cambia de forma. Amén. Entonces, si el pecado viene a ensuciar, entonces en Cristo ya somos limpiados. Amén. Yo les quiero leer ya una última cita para ir concluyendo, para que lo tengamos ahí claro, mis hermanos, de lo que estamos viendo en Hechos 10:10. Ahí atrásito lo vamos a buscar así rapidito. En Hechos 10:10 dice:
tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Bueno, ahí tal vez ya nos estamos ya pasando al versículo 17, pero ahí va a haber una revelación que ustedes recuerdan el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tocó a todos los siervos y descendió el Espíritu sobre todos los que estaban ahí reunidos. Hubo una gran bendición. Entonces, aquí mis hermanos, tenemos que ver nosotros la manera y la forma de estar bien del Señor. Y esto lo digo mis hermanos porque aquí, como en este estudio bíblico, vamos paso a paso viendo lo que es la vida aquí de los apóstoles, y esta parte que explicaba el apóstol Pablo nos lleva, mis hermanos, nos conduce a toda verdad. Leamos Romanos 10:13, así rapidito. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Amén. Y no solo invocarle, sino también creer en la palabra de Dios. Porque es muy importante que nosotros creamos, pero que también sigamos y atesoremos esa palabra que el Señor quiere darnos. Amén, mis hermanos. Entonces, esa es la invitación, que sigamos adelante, sin importar las limitaciones de lo que acá pues los apóstoles se enfrentaron, que fue una dificultad ahí que tuvieron que ir enfrentando en cada ciudad a la cual ellos llegaban, pero que con gozo en el Señor es que ellos podían ir sobrepasando las dificultades. Entonces la invitación, mis hermanos, es para que sigamos adelante con la ayuda del Señor, y recordemos que este caminar que tenemos, con la ayuda de Él podemos, sin importar los problemas, sin importar las angustias, sin importar las enfermedades. El Señor siempre va a querer bendecirnos, traernos la bendición. Y yo espero, mis hermanos, que cada uno de ustedes por nombre reciban las promesas de Dios en sus vidas, reciban las bendiciones y reciban las promesas de Él. ¿Para qué? Para que su vida esté, como se dice, segura en las manos de nuestro Señor. Amén. Porque el propósito de Dios es darnos la bendición a cada uno. Así que Dios me les bendiga a cada uno. Yo voy a finalizar con una oración y mañana pues continúa el desarrollo de aquí el capítulo 22. Ahí mis demás hermanos van a continuar hasta poder lograr finalizar el libro de Hechos. Amén. Entonces yo quiero orar, mis hermanos, y recordarles que este caminar con el Señor es de mucha bendición, y que yo espero, mis hermanos, que cada uno reciba por nombre el gozo del Señor, que es su fortaleza. Amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú, mi buen Dios amado, has permitido, Padre bendito, que esta palabra llegue, que esta palabra toque las vidas, que toque nuestros corazones, para que tengamos, Señor, plenitud de gozo, que entendamos, Padre, que en ti no es una religión, en ti es una relación personal que nos conduce a toda verdad, Señor, que nos conduce a toda bendición, que nos conduce a una salvación, y que esa salvación proviene de ti, bendito Dios, que por gracia somos salvos, por tu misericordia, Padre Celestial. Reconocemos tu grandeza, tu infinito poder, bendito Dios. Y yo sé, Padre Santo, que así como en la vida de estos siervos que iniciaron la iglesia, Padre Santo, ahí con mucha valentía predicando tu palabra sin importar las circunstancias, yo te pido, bendito Dios, que en el nombre de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado y que más adelante verán también este mensaje, porque yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra regresa con el propósito de traernos las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Gracias, bendito Rey de Reyes, recibe toda honra, toda gloria, y te pido, Padre Santo, que en una próxima oportunidad podamos continuar con este estudio bíblico con tu ayuda poderosa y del Santo Espíritu, que siempre, bendito Dios, nos da ese respaldo. Gracias, bendito Dios. Guárdanos, protégenos, Señor, a cada uno por nombre, y que todos recibamos de esas bendiciones que tú tienes preparadas. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga.
a cada uno por nombre y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga y me les guarde. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.